Una tragedia sacude al país. Lo que pensábamos que ya no ocurriría, que no ocurriría en este país, una balacera estudiantil, se da. Y nos sentimos un poquito más abajo en el peldaño de la descomposición social. Una generación herida, dice Héctor de Mauleón. Una generación a la que le debemos mucho en una sociedad que está enferma. Una generación que creció entre muertos, entre violencia, entre encajuelados, que creció viendo imágenes al por mayor de lo que fuera, que creció con un exceso de información, acusan algunos, y comienzan luego a señalar culpables, las redes sociales, la pornografía. ¿Qué fue lo que pasó en Monterrey? ¿Qué es lo que podemos hacer para prevenir que esto se convierta únicamente en un hecho aislado y que no se repita? Yo soy Luis Cárdenas, bienvenidos, esto es Punto Cero. Hoy hablamos sobre la tragedia en el Colegio Noreste, allá en Monterrey, Nuevo León. Comenzamos. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Ahogado el niño, a tapar el pozo. ¿Por qué no hacemos algo para evitar que el niño se ahogue? Hay un asunto que en este país hemos olvidado por completo, se llama prevención. Y aquí nos vale. Así, literal, nos vale. Vemos una tragedia y entonces sí ya comenzamos a tratar de hacernos guajes. Hablamos de ahora tener el operativo mochila, revisarle a los niños que traigan o que no traigan una pistola. Bueno, pues qué sociedad. Pensamos que nuestros niños en cualquier momento pueden sacar un arma y disparar, pero algo muy mal sucedió para que esto terminara por ser una realidad. Hoy aquí en este espacio, una especialista en prevención, una de las mujeres que más saben sobre este tema y que además pues ha aplicado varias tareas, por ejemplo en Ciudad Juárez, en algunas otras zonas de la República como en Michoacán. Eunice Rendón, bienvenida a Punto Cero, gracias. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Oye, Eunice, ¿qué pasó en Monterrey? ¿Cómo lo lees como especialista en prevención? Pues mira, yo creo que como tú bien dices, esto es el reflejo también de algo social, es el reflejo de la descomposición también que hay en el tejido social, en la cohesión social, en el nivel comunitario, en el nivel familiar, en el nivel escolar. Y creo que la primera reflexión a hacer es la seguridad en México. Y al final la seguridad, ¿desde qué perspectiva la queremos ver? ¿Por qué hoy las discusiones que tenemos en seguridad tienen que ver con si metemos a los militares en la calle o no, o con si armamos a las personas o no, como decía Preciado? Creo que esto nos tiene que hacer reflexionar a todos sobre el más bien estar discutiendo cómo hacer estrategias integrales que incluyen componentes de prevención. Es decir, no solo irnos hacia los efectos de la violencia, que creo que es en lo que estamos, sino más bien irnos a las causas y a los factores de riesgo que generan los fenómenos de viencia y de delito, que creo que este es un ejemplo pues, muy claro de eso. Hay que analizar, como tú bien dices, no se trata solamente de revisar las mochilas de los niños. Por supuesto, ese es un tipo de prevención, pero no basta con eso al final. Creo que hay que revisar también cuáles son las emociones que tienen los niños, qué es lo que está pasando en su mente, qué está pasando en la parte psicosocial. Estamos viendo, por ejemplo, ahorita una imagen aquí en la pantalla, Eunice, el operativo Mochila. Policías, creo que son estatales, policías estatales, están unas chicas ahí, presentan sus mochilas y las revisan. Es muy parecido entrar a un aeropuerto, es muy parecido entrar a una zona en donde evidentemente desconfías del niño. O sea, yo me imagino, si a mí me revisaban la mochila entrando a la escuela, pues, estás pensando que yo soy un delincuente. Y la otra, perdón, pero... Y no es un asunto de estar así siendo asustado y que los derechos humanos no, pero me estás violando mi privacidad en una etapa tan básica como la adolescencia. Estás entrando ya de momento, o sea, al momento de entrar a tu escuela, ve esta imagen con perros, Dios mío, con perros. O sea, llegan los estudiantes con perros a que les revisen las mochilas. Estás entrando a un lugar que se supone debería de ser tu entorno, que es tu escuela, y estás entrando como si entraras a una cárcel.
No es que estén, o sea, obviamente hay una situación espantosa en la sociedad, pero ¿a qué llegamos para terminar en esto? ¿Qué hicimos para terminar así, Eunicio? Pues yo creo que justamente es lo que decía, al final, más allá de las mochilas, hay que ver los asuntos de fondo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nuestros niños y jóvenes cada vez están delinquiendo más chicos? Esa es la pregunta, porque además otra cosa que yo estaba comentando el día de ayer es, este niño se mató al final, ¿no? El que cometió el acto, pero si el niño no se hubiera matado, yo estoy segura que estaríamos como lo fue en su caso cuando fue el problema en Chihuahua, que también hubo un niño hubo un grupo de niños que mataron a otro. Cuando estaban jugando al secuestrado y a un chavito de 5 años de edad lo terminaron enterrando. Exactamente, me recordó ese caso. Pero yo recuerdo que la discusión en aquel momento... Júzguenlo como adulto. Exacto. Entonces creo que justamente este niño pues, se mató, entonces ya eso no está en discusión, pero estoy segura que esa sería también una de las prerrogativas que estuviéramos viendo en caso que él no hubiera muerto. Y creo que esa es la reflexión que hay que hacer más de fondo. O sea, no criminalizar el caso. Sí. Yo creo que... A pesar de que es un caso que no habíamos visto con esta magnitud en el país, no creo que sea un caso aislado en cuanto a los factores de riesgo. Creo que hay factores de riesgo similares en otros lugares del país y eso hay que poner atención. Y otra vez hay que hacer estrategias de prevención en muchos tipos, desde prevención en el entorno familiar. Muchas veces los niños replican, sí, lo que dicen las redes, y ya se ha hablado mucho de todo el tema que en redes se dan fuerza de alguna forma y hay estos grupos que... Sí, el Legión Hulk y el otra cosa ahí rara de... Que les dan identidad y sentido de pertenencia a los niños finalmente y eso es lo que está causando. Pero también creo que hay que cuidar el entorno familiar. La violencia en el entorno familiar muchas veces también implica que el niño luego replica esta conducta en el entorno escolar, en el entorno comunitario. En fin, creo que hay que analizar más a fondo el caso y no solo este caso, sino como sociedad, ¿no? Los chavos juzgados como adultos también nos habla... Obviamente una desesperación de la sociedad y la sociedad por lo regular, esta y todas, a menos que tengan una educación mayor y una formación diferente, y eso se da en muchos años y en muchas generaciones, tienden a buscar un culpable, o sea, es algo normal, ¿no? Hasta socialmente normal. Pero si analizamos a los chavos de hoy y sin criminalizar a los chavos, ni tampoco ponerme así como viejito nostálgico y no, hombre, es que todo era mejor antes, la neta, no sé si, digo, no sé si a ti te pasó, pero en mi caso el malo de la escuela era el que fumaba en la secundaria. Y ya era lo más malo que hacías. O sea, en algún momento algunos chavos hicieron la travesura de llevar cohetes y poner unas de estas palomas y explotó un tambo de basura. Y bueno, les fue como en feria, ¿eh? O sea, los regañaron. Creo que los papás hasta les metieron una regañiza y hasta unos cinturonazos y cosas por el estilo. Era un lugar muy conservador donde yo vivía, ¿no? Pero hoy los chavos tienen acceso a una cantidad de información del cual, al menos mi generación ni siquiera hubiera soñado, ¿no? Y mi generación apenas empezaba con el tema de internet, era como algo muy, muy alejado. Hoy un chavo no esconde una revista Playboy, por ejemplo, a los 15, 16 años, cosa que es más o menos normal, o era más o menos normal, y que era la travesura, ¿no? Porque estás descubriendo la sexualidad y cosas por el estilo. No, ahora, desde los 11 o 12, pues tienes acceso a la cantidad de porno que se te antoje como sea. O sea, no es un descubrimiento poco a poco de la sexualidad, por ejemplo. En el tema de la violencia, ver una película de Terminator no era tan fácil. O sea, había papás que no te dejaban ver a Terminator porque había muchos muertos. Hoy abres el periódico, ves las noticias y pues igual y somos nosotros muy responsables de eso, pero también es lo que está pasando. Muertos ejecutados, descabezados, balacean en Playa del Carmen en un evento internacional y antes hay saqueos y los videos del narco. ¿Cómo entramos con estos chavos? Estos chavos, digo, no estoy a favor de que se juzguen como adultos, pero lo cierto es que ya no son tan chavos. O sea, ya perdieron mucho de esa inocencia o dejamos que se perdiera mucha de esa inocencia.
Pues yo creo que todo está en las causas y es un fenómeno multicausal. Creo que lo que debemos cuidar es no ser simplistas, en decir, bueno, vieron las redes y por eso sucede el fenómeno. Yo creo que es un tema, como lo hemos visto en otros casos en términos de violencia y delito, que es multicausal y es el cúmulo de los factores de riesgo lo que genera el fenómeno. Y solamente para hablar de factores de riesgo, algo que me parece a mí muy interesante mencionar, si nosotros revisamos la encuesta del INEGI, la primera en el mundo que se hizo, en donde México pues estuvo a la vanguardia, que es la primera encuesta que justamente a una escala grande, que son 98,000 hogares, mide estos factores de riesgo que hay en la comunidad, esta dinámica comunitaria, qué pasa, y sobre todo está medida en jóvenes de 12 a 29 años. ¿Por qué? Porque la primera causa de muerte en nuestro país de 15 a 29 años hoy es el homicidio. Entonces nos parecía muy relevante ver qué estaba pasando a nivel de dinámica comunitaria con estos chavos y poder entender mejor y sobre todo hacer políticas públicas basadas en estos datos. Entonces yo revisando Ecopred el día de ayer, en el caso de Nuevo León, que además está medido en Monterrey, vemos dos datos importantes. Uno, que 1 de cada 5 jóvenes reportó bullying, por ejemplo. Entonces ya veíamos un número pues, relevante también de bullying y de acoso escolar en este lugar. Y el segundo dato importante es que 11.5% de estos jóvenes reportó haber tenido en sus manos un arma de fuego o haber estado involucrado en algún... 11.5. Hay unos estados más altos, en Nuevo León, en el caso de Nuevo León, que es tomado parte de la encuesta también en Monterrey, hay casos más altos, sin embargo, no es menor a 11.5, no, ya nos prende un foco rojo. Digo, hasta me voy un poquito más conservador, o sea, sería 1 de cada 10 chavos en Monterrey entre 12 y 29 años. Entre 12 y 29 años, 1 de cada 10 ha tenido en sus manos una pistola y la ha usado en algún momento, o sea, para disparar, jugar o lo que sea. Sí, lo que se encuestó es si había tenido cercanía a algún arma o si había participado en algún conflicto violento grave, ¿no? O sea, pandillas violentas, crimen, etcétera, ¿no? Tengo que hacer una pausa, Eunice Rendón. Regresamos platicando sobre esta tragedia sucedida allá en Monterrey, pero sobre todo, ¿cómo lo hacemos para ir cambiando e ir saneando una sociedad enferma, una sociedad que pues tiene serios conflictos con el tema de la violencia y que, pues yo no sé si tenga que ver con una escala de valores. Regresamos, platicamos sobre el tema, ¿te parece? Sí, claro. Gracias, Eunice. Seguimos con más. Luis Cárdenas MX en Twitter y también en Facebook. Seguimos. Seguimos en Punto Cero platicando sobre esta tragedia, la tragedia en Monterrey, la tragedia en el Colegio Noreste, pero platicando de fondo, qué es lo que hay detrás de un muchacho que saca un arma y dispara contra sus compañeros. Eunice Rendón, platicábamos hace un rato sobre estos datos que tiene el INEGI, 1 de cada 10 chavos ha tenido acceso a un arma. Platicábamos también sobre lo que ha sucedido con otros casos, los casos de los niños sicarios, por ejemplo, el caso de estos niños en Juárez que terminaron jugando y asesinando a su amiguito de 5 años de edad. Pero hay una constante tanto en el niño sicario, o tanto en el niño de Juárez, o en estos casos de menores de edad que están involucrados en conductas delictivas. Casi todos vienen de una familia disfuncional, abandonados, y sobre todo el tema de la pobreza, ¿no? El colegio americano no está barato. El Colegio Americano del Noreste es un colegio nice, está en una zona importante de Monterrey y los chavos que van a ese colegio tienen lana. Entonces el asunto ya no es nada más de lana, ya no es nada más de exclusión social, al menos económica o socioeconómica, porque también tienen acceso a buenas escuelas, a buenas actividades, etcétera. Ya no es un tema socioeconómico, nada más. Mira, yo creo que eso es algo muy interesante de mencionar y otra vez, qué bueno que lo dices, porque no hay que criminalizar también la pobreza. Creo que ese es un tema que a veces tendemos a hacerlo. Sin duda, en lugares pobres hay más factores de riesgo a veces porque tienen menos acceso a diferentes cuestiones. Y mayor frustración. Exacto, porque estás hay mayor frustración. Más resentido con el Estado, con la sociedad que te excluyó y que te dice, oye, no puedo encontrar chamba, encuentro una chamba, no me alcanza, me endeudan, me quitan la casa. Están frustrados, sí. O probablemente tienen también una madre
soltera, que tiene que trabajar todo el día, el niño en la colonia no hay acceso a actividades deportivas, culturales, etcétera. Entonces, todo eso son factores de riesgo. Pero no olvidemos también, y yo saco otra vez Lecopred, porque la verdad creo que es muy importante hablar en estos momentos de esta encuesta tan relevante, es otro dato del Lecopred que está medido no en zonas de pobreza, está medido con metodología del INEGI, que es pues para tener un nivel representativo de en 47 ciudades de nuestro país. Y justamente otro dato interesante del Lecopred a nivel nacional es que le preguntaban a los jóvenes cómo resolvían el conflicto. O sea, cuando había un conflicto a nivel familiar, ¿cómo se resuelve? Y más del 50% de las personas en este país resuelven el conflicto dejándose de hablar, sea antes o después de una pelea, pero se dejan de hablar. ¿Qué quiere decir eso? Que no hemos desarrollado ni una cultura ni una capacidad de diálogo, una capacidad de mediación, de la resolución pacífica de conflictos, y todo esto es importante para este tipo de casos. ¿Cómo estamos resolviendo el conflicto si no hay este tipo de mediación? Y lo relaciono con otro tema, creo que es urgente de hablar en México, que es la salud mental. Al final, todos estos temas también tocan la salud mental. Es muy importante en nuestro país, sobre todo en aquellos lugares, y no olvidemos que Nuevo León era un lugar de muy alta violencia hace algunos años, que mejoró muchísimo, pero que sin duda estos lugares como Juárez, Tijuana, Nuevo León, son lugares en donde por el lugar geográfico en el que se encuentran, por los factores de riesgo otra vez que tienen, por diferentes cuestiones, es importante mantener estrategias con sostenibilidad. Es decir, no se trata de ya mejoré, listo, me relajo. Al contrario, creo que los ejemplos tanto de picos permanente que han vuelto a subir en Tijuana, en Juárez y ahora estos casos de Nuevo León nos dejan claro que hay que mantener la guardia en alto y sobre todo otra vez componentes de prevención, protocolos de atención en las escuelas, por ejemplo. ¿Cómo un maestro puede identificar que un niño tiene un cuadro depresivo importante? ¿Cómo lo puede referenciar? Y no se trata, por ejemplo, al que comete bullying o acoso escolar, de castigarlo y terminarlo corriendo de la escuela, porque eso lo estás aventando más al crimen. Más bien, ¿cómo los tratamos de manera diferenciada? Porque seguramente ese niño es víctima también de otras violencias en el entorno comunitario o familiar, y lo que hay que hacer es atenderlo de manera especializada. Justamente sobre este tema, sobre el tema de cómo tratar a alguien que a lo mejor tiene depresión, un chavo que tiene depresión, o al revés, la depresión no necesariamente es que estés triste y te bulean, es que puede ser un buleador que llega al grado de meter un disparo. O sea, puede ser una persona tan violenta, a lo mejor no es que tú seas la víctima de bullying, es que tú eres un buleador que llega a ese grado. Porque hay un discurso de odio del cual hablamos en un momento más, que ya permeó en chavos y que no sé si tú recuerdas el libro que leíste a los 15, 16 años que marcó tu vida. Digo, yo me acuerdo de los primeros, no sé, un lobo estepario de Hermann Hesse, ahí a los 15, 16, te marca, ¿no? Te mueve, y de ahí vas generando ciertos valores, ciertas ideas. Estos chavos tienen 15 años y sus valores están con Ted Bundy, por ejemplo, que es un asesino serial norteamericano que utilizan como avatar. No son chavos que tengan una escala de valores como la que tenían otras generaciones. Son chavos que adoran a Pepe la Rana, y Pepe la Rana es el símbolo nazi. O sea, sí hay un asunto raro. Le preguntamos a la gente, o sea, para que veamos lo distante que estamos de estos chavos, preguntamos a la gente ¿qué opina de lo que sucedió? ¿Por qué cree que sucedió? ¿Te parece si lo vemos? Sí, claro. A ver, esto dice. Pues es algo muy difícil porque no podemos opinar sobre el niño, quién sabe qué problemas tuvo con su familia, o sea, por qué llegó a ese grado de hacer esa tragedia, ¿no? Es difícil opinar. Pues muy mal, porque los papás creo que no están poniendo la atención suficiente, ¿no? Para ver qué llevan sus hijos en la mochila. Y ahí están las consecuencias de que muchos inocentes perdieron están enfermos. No sé si ya murió la maestra. Pero ojalá Dios quiera que se salve, ¿no? Porque pues de por sí no hay maestros, ¿no? Entonces yo creo que los papás deben poner un poquito más de atención, ¿no? Con sus hijos. Híjole, muy lamentable para esos tiempos que estamos viendo de violencia. Con todas las situaciones que tenemos en México. Aunado esto, pues bueno, creo que ya, ¿qué está pasando aquí en México? Ya es algo que está muy terrible, ¿qué está sucediendo ya en las familias? ¿De dónde están obteniendo esas armas? En Estados Unidos es comprensible porque se venden las armas, aquí no, aquí son de manera ilícita. ¿Cómo la tenía este chico? Está muy ya severo el asunto. Que ya están cambiando mucho los tiempos, ¿no? Eso bueno, eso nace desde la familia, ¿no? Entonces, ¿qué cuidados tenía o qué problemas intrafamiliares? No sabemos,
pero de que estaba mal el chavo, estaba mal, ¿no? Ay, creo que es una situación muy preocupante para México. No es solo cuestión de violencia o el control de manejo de armas. Creo que también es una responsabilidad que los padres han perdido. Entonces no es solo escuela, gobierno, creo que es una triada, ¿no? Entre padres, escuela, gobierno, para poder entender entre las políticas de control de armas, la responsabilidad que tienen los padres y las enfermedades que también hay mentales que por una parte en México se han olvidado. Mira, esta chava, la señora dice, a ver, pues es que los papás, ¿qué están haciendo con sus hijos? Y la chava también dice, oigan, entrémosle al tema de las enfermedades mentales. Aquí si tú tienes seguro, ISSSTE, IMSS, no, o sea, el psicólogo es un albur, es un chiste. No te dan acceso al psicólogo, te llevan una vez cada mes, algo por el estilo. Sí, creo tienes que, ISSSTE. Y además creo que es un tema pendiente en el país, o sea, la salud mental es fundamental, más, como decíamos, en los contextos donde ha habido periodos o situaciones graves de violencia. Yo lo veía en Tierra Caliente, por ejemplo. Ahí nosotros hicimos ferias de atención a la salud mental, literalmente con jóvenes que están estudiando psicología y agarramos ahí algunos voluntarios, también psicólogos, y armábamos con sábanas y cuerdas una especie de consultorios y se llenaban de una manera, porque la gente ahí tenía este sentido de pérdida, de trauma, que esa es otra cosa importante, de duelo, que esa es otra cosa que no hay que perder de vista. ¿Qué va a pasar con todos los demás compañeritos que estaban ahí en el salón? Hacemos una pausa, Eunice, seguimos platicando aquí en Punto Cero. El chavo estaba aislado. Hay otros 2 chavos que están con él, de alguna manera platican algo, les dicen, se van. Hay un chavo que llega y le hace como una seña de la cabeza. Y entonces el muchacho saca la pistola y le dispara. Perdón, pero primero le dispara a un niño gordito. Luego le dispara a otros chicos. Luego la maestra. Me metí a Ispachan, a Legión Hulk o estas cosas. Se burlaban del tema de que la maestra era morena, por ejemplo. Y se burlaban del tema del sobrepeso. Y se burlaban, porque hay otro grupo que se llama Seguidores de la Grasa en Facebook, que son como más gorditos, entonces se peleaban con ellos. Estos, híjole, ese no era el bullying de mi generación, Eunice. O sea, insisto, son chavos que se están formando. Es clave el valor que debe de tener un adolescente. Ellos están creciendo con estos valores. No sé qué adultos vayan a ser, y lo que te pregunto, y suena súper alarmista mi pregunta, lo sé, ¿podemos rescatarlos? ¿Se puede rescatar esa generación? Digo, no es toda la generación, pero sí son una cantidad importante de chavos. Mira, yo creo que todo esto surge son temas o consecuencias a partir de estas causas que hablamos, del estigma, el resentimiento que traen estos jóvenes, que otra vez es por diferentes factores que probablemente viven en la familia, en la misma exclusión quizá comunitaria, en fin, se sienten con poca conexión. Que estos son chavos ricos, ¿eh? Claro. O sea, son chavos de lana, pues. Sí, pero o sea, eso no tiene que ver con iPhones. factores de riesgo que pueden o sea, también hay familias ricas que hay violencia en el entorno familiar. Entonces, al final del día tiene que ver más con esta cuestión social, que no siempre tiene que ver con un tema económico, sino con la presencia de ver escenas de violencia en el hogar, por ejemplo, o sufrirlo, ser víctima también de ello y sentirse excluido por algún u otro factor que no necesariamente tiene que ver con el dinero. Y algo también creo que muy importante es que hay que trabajar pues en cómo vamos generando, como estos grupos, ¿no? Pero ¿por qué no hacemos algunos de estos grupos positivos que generen esta identidad y sentido de pertenencia al joven, pero a partir de algo que construya y no que destruya, como son estos grupos? Me parece fundamental la mediación que se tiene que hacer, como te decía, contar con protocolos en las escuelas que permitan identificar si el niño estaba aislado, si estaba teniendo cierto comportamiento, que el maestro le pueda prender un foco rojo y que no se trata que el maestro lo atienda, pero sí que pueda referenciar el caso a alguien que sí pueda atenderlo antes de que sucedan cosas como la que vimos. Muy grave el que haya tenido acceso a un arma, lo que decíamos cuando el caso de Preciado, el simplemente tener acceso a un arma hace que la letalidad del conflicto pueda ser más grave. Eunice Rendón, un placer poder tenerte aquí en este espacio. Muchísimas gracias. ¿Y te seguimos en Twitter? Sí, @Eunice Rendón, todo junto. Muchas gracias, Luis. Gracias, Eunice. Cuídese mucho, descanse. Si tiene a sus hijos, platique con ellos, acérquese. ¿Por qué no apaga la tele? Les va a dar un beso. Oiga, ya es muy tarde. Descanse,
mañana tempranito, desde las 6 de la mañana. Estamos con usted en la primera emisión de Noticias MBS. Yo soy Luis Cárdenas. Bye bye.